San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en ella, construyó una torre para el vigilante y luego lo aquilató a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gracias porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Gracias porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué dicha, qué gozo poder compartir este domingo, este principio de la semana, para encomendarnos a Dios y pedir la ayuda que Dios nos quiere dar siempre. Hay una frase que no nos gusta oír, de vez en cuando nos gusta decir. ¿Saben cuál es esa frase? Te lo dije. ¿Han oído esa frase antiguamente? Te lo dije. Casi siempre cuando nos la dicen a nosotros es porque algo pasó, porque algo hicimos, que alguien nos advirtió que hiciéramos lo contrario y aún así decidimos hacer lo que queríamos hacer y entonces nos dicen: te lo dije. No siempre nos gusta decirla necesariamente, siempre nos disgusta oírla, porque en cierta manera, si somos honestos, reconocemos: tenía razón, en verdad no debía haber hecho eso, no debía haberme metido en ese negocio, no debía haber hecho lo que me dijeron que no hiciera. Sin embargo, lo hice. Y pienso yo que esa frase, te lo dije, quizás la podemos mantener en mente, porque como que es lo que Dios a veces nos quiere decir a nosotros. Te lo estoy diciendo, te lo repito, te lo dije. Y es ese Dios insistente. Lo digo en luz de la parábola de hoy que nos comenta Jesús en el Evangelio. Obviamente todas las lecturas están relacionadas porque hay un tema: la viña del Señor es la casa de Israel. Al mencionar Israel tenemos que
rezar, voy a mencionar a Israel en unos minutos, pero rezar por Israel, en cierta manera en la revelación de Dios, Israel es más que simplemente el país de Israel, pero sabemos que en el contexto de la iglesia, Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y nosotros como iglesia tenemos la consecución, las raíces en ese pueblo de Israel, o sea que seguimos considerando que la viña del Señor es su pueblo, es su iglesia, así que ese tema es importante. Y en la parábola es bien fácil entender la comparación que Jesús está haciendo, una comparación que es bastante obvia. Pienso yo que esta no fue una parábola fácil para Jesús mencionarla, porque en cierta manera tiene que haber cierta tristeza en Jesús cuando habla de esta parábola, porque podemos entender quiénes son los personajes. El dueño de la viña, obviamente, y escuchen bien, porque es importante cuando leemos la palabra de Dios, tratar de entenderla en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, el despolvar las Biblias que tienen en sus casas, porque están llenas de polvo, porque no las leen. Es importante entrar en esa palabra y entenderla. Entonces Jesús está usando una parábola de comparación donde el dueño es Dios mismo. Y entonces nos habla de que mandaba ciertos criados, ciertos siervos que él mandaba para la vendimia, pero ¿cómo los trataba? Los trataba mal. Algunos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Y obviamente esos que Dios manda en el contexto de la historia de la redención eran los profetas, los jueces, gente como Moisés. Dios iba mandando siervos que iban guiando al pueblo, y a muchos los maltrataron, y a muchos profetas los mataron. Entonces Jesús está haciendo una comparación, y estos, los que estaban cuidando de la tierra, estaban maltratando a esos que Dios mandaba. Entonces el dueño, después de tanto maltrato de lo que él mandaba, dice: pues le voy a mandar a mi hijo lo van a respetar. Entonces ya entendemos porque él se está identificando. ¿Quién es el hijo? Jesús. Él está hablando del mismo. Y este hijo, ¿qué le hace? Ahí viene el heredero. Agarrémoslo, saquémoslo de la ciudad y matémoslo. Posiblemente una alusión a la crucifixión, porque Jesús fue crucificado fuera de los muros de la ciudad santa de Jerusalén. O sea que Jesús está haciendo una comparación que le tiene que llenar de tristeza en cierta manera, porque él se identifica, él es el hijo, él es la piedra angular, es rechazada por los constructores, pero ahora se va a convertir en la piedra más importante, la que soporta el peso de todo el edificio. Entonces vemos ese drama en esta parábola que Jesús la está relatando con cierta tristeza porque se está identificando. Pues vemos que es una parábola muy bonita que nos ayuda a entender todos estos esfuerzos que Dios ha hecho y que podemos ver toda esa comparación. Pero pienso que hay un mensaje todavía más importante que el Señor nos está tratando de hacer llegar. No solo que Él es la piedra angular, no solo que Él es el Hijo mandado por el Padre que va a ser maltratado y matado, pero Jesús nos está también recordando todo lo que el Padre hace por nosotros. La primera lectura lo dice, el profeta Isaías dice: ¿qué no he hecho por ustedes? Nos dice el profeta. O sea que hay un eco de eso en este mensaje del Señor, y la pregunta para nosotros es precisamente entonces, en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿nos damos cuenta de lo mucho que Dios está haciendo? No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que el mundo no va bien. Lo único que tienen que hacer es salir de su casa, mirar el vecindario, y se dan cuenta inmediatamente los estragos de la pobreza, de la sociedad, de las drogas, de los problemas que nos enfrentamos socialmente. Lo vemos eso a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de país, a nivel del mundo. Ayer nos levantábamos con la noticia de un ataque sin precedente, ¿verdad?, al pueblo de Israel, injusto completamente, matando gente que son inocentes, que no están haciendo nada, familias que están tranquilos en su casa desayunando y de momento les cae una bomba que los destruye a todos, familias que han sido secuestradas toditas y llevadas a pueblos palestinos, a pueblos árabes,
donde básicamente a saber qué les va a pasar. No hemos escuchado el resto de la historia. No puedo evitar mencionar que ayer era octubre 7, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Victoria. Si saben un poquito de historia, esa es referencia a una batalla en el 1571, la batalla de Lepanto, donde Europa básicamente aísla, remueve estas fuerzas musulmanas que querían ocupar Europa. Interesante, exactamente lo opuesto ocurre un día con Nuestra Señora del Rosario. Estamos viviendo un tiempo en que la iglesia está metida en un sínodo y no sabemos dónde va a llegar y dónde va a terminar. Son tiempos sin precedentes, son tiempos difíciles, son tiempos que estamos tratando de entender, y ahí está Dios tocando a la puerta. Pero piensen, todo alrededor de nosotros está dándonos un mensaje, desde la naturaleza que se revela con tantos problemas ambientales que vemos, hasta nuestro vecindario, países en guerra, problemas en el trabajo, problemas de cómo se nos llevamos los unos con los otros, y todas estas señales nos tienen que estar diciendo algo. Y ya sea que estemos hablando del ambiente, de la economía, de cómo mejorar los pueblos, de cómo ayudar a otros seres humanos, hay un personaje que está constantemente ausente de todas estas discusiones. ¿Sabe quién es? Dios. Nadie habla de Dios. Creemos que todo lo podemos resolver. Estamos teniendo muchos problemas con tormentas, vamos a resolverlo. Eso tiene ecos del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? Serán como dioses. A Dios no se menciona para nada. Antes sí, antes había un problema. ¿Y a dónde recurríamos primero? A Dios, y buscábamos. Quizás Dios nos está tratando de decir algo. Hoy nadie quiere hablar de Dios. Entonces tenemos un problema serio, porque no estamos trayendo al personaje más importante para resolver estos problemas, y Dios sigue ahí tocando. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo dije. Ahí está Dios. Y nosotros, dormidos, no nos damos cuenta, ahí seguimos haciendo las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Y es un problema serio. Y yo pienso que hay pecados que claman al cielo. Pensemos un poquito. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer homicidio, el primer asesinato, la primera falta de respeto a la vida humana, cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La sangre de Abel clama hasta el cielo. Y hay pecados que claman hasta el cielo. La manera en que vivimos nuestra propia vida personal, ¿verdad? Dios nos está diciendo, yo quiero que vivas así. Nosotros hacemos lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos hacer, y no nos importa. No nos importa lo que Dios nos está pidiendo. Dios sigue llamando, cambia de vida, haz algo diferente, ¿verdad? Y pensemos, hoy en día, por ejemplo, hay un problema horrible con la pornografía. Se nos ha alertado del tráfico de seres humanos, inclusive el tráfico de niños, y ahí no iba, y no hacemos nada. Cada vez que usted se mete en un lugar pornográfico, está contribuyendo con esa industria. Ya es una industria de trillones de dólares. No, pero yo no hago nada porque yo no abuso de nadie. Al hacer eso, está accediendo a algo que está colaborando con un mal que existe en el mundo, y hay gente que está trabajando fuertemente para eso, y ese es un pecado que clama al cielo. El abuso de los niños, el abuso de los más vulnerables, es un pecado que clama al cielo. Las injusticias en el trabajo, cuando se hacen injusticia con los trabajadores, eso es un pecado que clama al cielo, que grita al cielo, y Dios nos sigue llamando, cambien de vida, hagan las cosas diferentes. Y obviamente pues hay pecados que, como dice la palabra de Dios, no se van a perdonar. El pecado contra el Espíritu Santo. Yo estaba pensando el otro día, cuando Jesús fue crucificado, todos lo abandonaron. Todos sus discípulos, sus apóstoles, se fueron, se esfumaron. Sabemos, ¿verdad?, quién estaba al lado de María en la cruz.
Juan. Así que por lo menos uno se quedó ahí, pero yo siempre pienso que la razón que Juan estaba en la cruz o cerca del Señor cuando estaba crucificado fue porque Juan también salió corriendo. Pero ¿para dónde fue Juan? A casa de María, fue a la casa de la Virgen. Entonces, con la Virgen regresa al Calvario, o sea que él hace la decisión correcta y vuelve a donde tenía que estar, y por eso estaba ante la cruz del Señor. Pero todos los demás se fugaron, se fueron, y cuando Jesús resucitó y los volvió a ver, ¿qué hizo? ¿Los regañó? ¿Les dijo algo malo? ¿Les dijo que no los perdonaba? No, el Señor volvió y los perdonó a todos. De hecho, que ahí podemos quizás considerar lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es pensar que Dios no nos puede perdonar, que Dios nos está tocando, nos está diciendo, te lo dije, te lo estoy diciendo, despierta. Eso fue lo que le pasó a Judas. Es lo que hizo Judas, se desesperó porque pensó que Dios no lo podía perdonar. Si Judas hubiera estado en el cenáculo con los demás apóstoles, el Señor lo hubiera perdonado por su traición también. Le hubiera dicho, yo te perdono. O sea que esa es la naturaleza de nuestro Señor. Pero nosotros seguimos y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo de hoy. Así que el Señor nos está llamando hoy, primero a hacer más oración, a rezar más. Tenemos que rezar. ¿Cómo estamos rezando? ¿Cómo estamos nosotros ocupándonos de las cosas del Señor en la oración diaria? Esto no es suficiente, venir a misa no es suficiente. Tenemos que rezar diariamente. Por eso, por ejemplo, antes de la misa rezamos el ancho. Por eso hay un rosario, para ir educando a la comunidad que hay otras maneras de rezar, que no es solo la misa, que esta misa nos debe motivar a rezar más. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida personal? Tratar de hacer las cosas como Dios nos está pidiendo, tratar de ayudar en las cosas que son buenas, tener una vida buena, una vida que sea de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo estamos ayudando a los demás? ¿Cómo estamos asistiendo a los que necesitan? ¿Cómo estamos caminando con nuestros familiares y amigos? Y es importante empezar a cambiar esa naturaleza que tenemos, que fácilmente nos olvidamos de Dios, y nuevamente meter a Dios en todo lo que hacemos. Y hoy el Señor nos está diciendo, ciertamente, que Dios ha hecho muchas cosas por su pueblo, que Dios ha insistido mucho, que Él ciertamente le duele un poquito decir que Él es el Hijo, que Él es la piedra angular, pero además de eso nos está diciendo, esto es todo lo que Dios está haciendo por ustedes. Estén atentos a las señales de los tiempos, a lo que estamos viendo. Recuérdense en el tiempo de Noé, que está también en el libro de Génesis, la gente seguía comiendo y bebiendo y teniendo fiestas y casándose y dándose en matrimonio, seguían yendo a los juegos y seguir viviendo con lo que tenían en ese momento, y no sabían que le venía el aguacero, le venía la inundación, le venía la catástrofe. Y hoy en día quizás tenemos que estar bien preparados, estar bien pendientes de lo que estamos viendo a nuestro alrededor y responder al Señor, que nos está diciendo, sí, yo soy el Hijo que ha sido mandado, que me han despreciado, pero miren cuánto mi Padre Dios está haciendo por ustedes día tras día. ¿Cuánto están haciendo ustedes por mi Padre? Amén.